A ver, un momento, por favor. Listo. Ahora sí, comenzamos a ver. A ver, un momento, quiero saber si... Ya, listo, ahora sí, comenzó. Bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de los organismos constitucionales autónomos, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar del ámbito económico. Para hacer un pequeño recordatorio nada más, cuando hablamos de los organismos constitucionales autónomos, nos vamos a referir a tres ámbitos, ¿no? El ámbito, en este caso, económico, ¿sí? El ámbito económico, el ámbito jurídico y el ámbito electoral. ¿Está bien? Son en total tres ámbitos. En la clase pasada estuvimos trabajando el ámbito jurídico, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar el ámbito económico y la siguiente clase vamos a trabajar el ámbito electoral. Bien, ahora vamos a hablar del ámbito económico. A ver, en el ámbito económico vamos a trabajar tres organismos: BCR, SBS y Contraloría. ¿Sí? Bien, como ustedes saben, estos organismos constitucionales autónomos no le pertenecen a ningún poder del Estado. Sería algo muy equivocado decir que uno de estos organismos le pertenece a algún poder del Estado. No, no le pertenece. Son completamente independientes. ¿Está bien? Ahora, fíjate por acá, son organismos constitucionales, se les va a llamar constitucionales porque justamente son respaldados por la Constitución, son mencionados por la Constitución. Cuando ustedes revisan el artículo o cuando ustedes revisan el título 4 de la Constitución Política, habla acerca de la estructura del Estado, ¿sí o no? Ya. Primero comienza hablando acerca de los tres poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y luego poder judicial. Culminando el poder judicial, comienza a hablar acerca de estos organismos constitucionales autónomos. ¿Está bien? Listo. Seguimos a ver. eh, Tienen autonomía, ¿no? Autonomía económica, tienen su propio presupuesto, autonomía administrativa. Dentro de este organismo por ejemplo, tienen autonomía para determinar cómo elegir a los trabajadores de esta institución, en qué caso se puede justamente destituirlos, cuánto se les va a pagar, etcétera, ¿no? Tienen autonomía administrativa. Y también tienen autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen sus propias funciones y sus propias atribuciones. Se rigen en base a la Constitución y en base a su ley orgánica. No te olvides. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Ya hemos recordado un poquito acerca de estos organismos y ahora sí comenzamos a explicar un poco más. A ver, listo. Vamos a comenzar explicando acerca de la Contraloría. No te vayas a confundir con Procuraduría o con Contaduría. ¿Ya? La Contraloría se encarga principalmente del adecuado uso de los recursos, verifica, vigila que se esté usando en este caso adecuadamente los recursos del Estado. Mientras que la Procuraduría se encarga son los abogados del Estado. Cuando el juez, perdón, cuando el Estado va a juicio, lógicamente ahí están los procuradores, quienes son sus abogados, ¿no? En cambio, la contaduría pública de la nación, le pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y se encarga de elaborar la cuenta general de la República. Bien, vamos a explicar acerca de la Contraloría, ¿ya? Es dirigida por el Contralor General. El Contralor General es el que dirige la Contraloría. Ahora, el Contralor General tiene los mismos derechos y prerrogativas que un ministro de Estado. Ojo, ¿eh? El Contralor tiene los mismos derechos y prerrogativas, o sea, privilegios que un ministro de Estado. O sea, podría participar fácilmente el Contralor en cualquier reunión del Pleno, ¿no? Porque eso es justamente uno de los derechos que tienen los ministros de participar en cualquier reunión del Pleno del Congreso. El Contralor podría participar. Claro que con derecho a voz, pero más no con derecho a voto.
¿Qué más? Solo puede ser enjuiciado con autorización del Congreso. Es decir, solamente se le puede abrir un proceso judicial cuando el Congreso lo autoriza. Es decir, tiene una especie de inmunidad. Muy bien. Dice por acá, es elegido. ¿Cómo es elegido el Contralor? Es elegido por la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente se encarga de elegir al Contralor, pero a propuesta ¿de quién? Del presidente de la República. O sea, el presidente de la República puede proponer, pero ya depende de la Comisión Permanente del Congreso elegir a quién, a una persona como, en este caso, ¿no? A la persona que, bueno, que la Comisión Permanente cree más idónea. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a estar el Contralor? Por un periodo de 7 años, jóvenes. Mírame, 7 años. Son muy pocos los cargos públicos que están 7 años. Son bastante tiempo, ¿no? 7 años. Quienes están con 7 años, por ejemplo, es el juez, los fiscales, el contralor, ¿sí? Son muy pocos, ¿no? Autoridades que están por 7 años. Ya te mencioné ahí tres, ¿no? Los jueces, los fiscales y el contralor. Bien, ahora, ¿puede ser removido del cargo? Sí puede ser removido del cargo. ¿Quién lo puede remover? El Congreso. Ahora, para remover al contralor, de igual manera, tiene que ser acá el pleno del Congreso ahora. Y este pleno, ustedes saben que está conformado por 130 congresistas, ¿no? Siempre y cuando el pleno quiera remover del cargo a una autoridad o a un funcionario público, se necesitan 2 tercios de su número legal. ¿Y a cuánto equivalen los 2 tercios de 130? 86,6. ¿Está bien? Entonces, como dice 86,6 y nos está diciendo que es mayor a 2 tercios, o sea, se necesitan votos que sean mayores a 86,6. ¿Cuál es el siguiente mayor de 86,6? El siguiente entero, 87. O sea, se necesitan 87 votos. Siempre cuando nos hablen de 2 tercios, quiere decir que se necesitan 87 votos como mínimo para poder, a favor, para poder para que el Congreso pueda destituir a una persona. ¿Está bien? Entonces, en este caso, al Contralor, para destituir al Contralor, se necesitan como mínimo 87 votos a favor para que pueda retirarse, para poder retirar del cargo al Contralor. ¿Qué pasa si es que se manda a votación y solamente 86 congresistas han votado a favor que se destituya al Contralor? No se le va a lograr destituir porque no se ha logrado los 87, que es el mínimo, ¿sí? Solamente se logró 86. Entonces 86 no es mayor a los 2 tercios, porque los 2 tercios es 86,6. Entonces mínimo, como te digo, se necesitan 87. Si se manda a votación y se tienen 87 votos, listo, suficiente, ¿no? Porque 87 ya es mayor a 2 tercios. 88 ya con mucho más razón todavía, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué razón se le puede remover del cargo en caso de falta grave? ¿Sí? Por falta grave. Eh, ¿A qué se le llama falta grave? A ver, acción dolosa, o sea, es una acción planificada y eso ha generado daños patrimoniales al Estado. Puede ser actos de corrupción. El Contralor ha estado inmerso en actos de corrupción, entonces, bueno, ahí es suficiente, ¿no? Es una acción dolosa que le está perjudicando al Estado, entonces el Contralor justamente va a ser retirado del cargo. Se configura eso como una falta grave. Otro, abandono del cargo. Ojo, abandono del cargo es diferente a renunciar. Abandonar el cargo quiere decir que ni siquiera presentó una carta de renuncia, nada, o explicó las razones, nada. Simplemente desapareció de un día a otro, simplemente no, ya no asistió como a sus funciones de contralor, ¿no? Sí, ese es abandono del cargo. Entonces, si abandona el cargo, muy bien, es considerado una falta grave y con eso se le va a destituir. Otro, no cumplir con las prohibiciones. Siempre los funcionarios públicos tienen prohibidos hacer algunas cosas. Uno de ellos, ¿cuál es? Si ellos son propietarios de algunas empresas, sus empresas no pueden trabajar, en este caso, con el Estado. Entonces, ¿por qué? Porque eso se configura como favoritismo, ¿no? Se podría configurar como favoritismo. Por esa razón es que sus empresas no pueden trabajar con el Estado. Entonces, ¿qué pasaría si el Contralor es dueño de una empresa y su empresa está contratando con el Estado? Entonces, eso ya está incumpliendo una prohibición, ¿no? Por lo tanto, ya se puede configurar como una falta grave. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí el Congreso se encarga de destituirlo en caso de falta grave. Muy bien.
No te olvides que la función principal de la Contraloría es vigilar el adecuado uso de los recursos del Estado. Un informe de la Contraloría hace poco menciona de que no tiene los recursos suficientes para poder actuar en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones públicas, ¿no? Es por eso que ustedes saben que anualmente se pierde gran cantidad de dinero del Estado en corrupción, ¿no? Gran cantidad de dinero, ojo, ¿ah? Eh, Aparte de ser un país que paga mucho a sus funcionarios públicos, les da demasiados privilegios, eh, somos un país en el cual pierde mucho dinero en corrupción, ¿no? O sea, aparte de gastar pagando a funcionarios públicos en exceso, se les, en este caso, se pierde mucho dinero en corrupción, ¿no? Demasiado dinero. Y eso pasa porque la Contraloría también no tiene un campo de acción, no tiene el presupuesto suficiente para tener un campo de acción completo, ¿no? Sino que está justamente limitado por su presupuesto. Bien, seguimos avanzando, jovencitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser Contralor General? A ver, peruano de nacimiento. Entonces, quiere decir que los peruanos de naturalización y los de opción no pueden ser, solamente nacimiento. Y nacimiento es aquel peruano que ha nacido en el territorio nacional o aquel peruano que ha nacido en el extranjero, pero que el papá o la mamá es peruano. Entonces, por la línea de sangre también adquiere la nacionalidad peruana por nacimiento. Ejemplo, la Padula, ¿no? O sea, la Padula podría ser contralor, ¿eh? Fácil. Bueno, cuando pase los 40 años, ¿no? Porque acá pide mayor de 40 años y menor de 70 años. ¿Está bien? Mira, ve. Ese es el rango de las edades que pide para ser contralor. Ciudadano en ejercicio quiere decir tener el DNI y estar habilitado para votar. Esto es importante, mira, ve, tener título profesional habilitado por el colegio profesional. No te está pidiendo en realidad una profesión en específico, ojo, ¿ah? Para ser contralor no te pide una especialidad en específico, ¿no? Puede ser de cualquier profesión, sí, pero en este caso tener título profesional habilitado por el colegio profesional, ¿sí? Bien, seguimos a ver, seguimos. Ejercer su profesión no menor a 10 años, o sea, haber ejercido su profesión no menor a 10 años, dice, ¿no? Y solvencia moral. Bien, solvencia moral, ustedes saben a qué se refiere, ¿no? Una persona de conducta intachable, pues, ¿no? Que no haya estado inmersa en actos de corrupción antes, que no haya estado inmersa, digamos, en actos que violencia familiar, que no haya estado acusada, por ejemplo, de sedición, ¿no? Etcétera, ¿sí? Una persona de solvencia moral, conducta intachable. Bien, seguimos por acá. ¿Cuáles son las atribuciones de la Contraloría? Presenta un informe anual, dice, o sea, cada año presenta un informe de auditoría de la Cuenta General de la República. La Contraloría realiza una auditoría a la Cuenta General de la República. ¿Qué es una auditoría? Es una revisión minuciosa, ¿sí? Una revisión exhaustiva. Entonces, la Contraloría anualmente presenta un informe, ¿está bien? Un informe informa sus resultados de la auditoría, bueno, a la Cuenta General de la República. Ustedes saben que la Cuenta General de la República, ¿qué es? El documento elaborado por el MEF, específicamente por la Contaduría Pública de la Nación, que le pertenece al MEF. Este documento muestra cómo fue ejecutado el presupuesto público el año anterior. ¿Está bien? Entonces, la Cuenta General de la República nos muestra cómo fue ejecutado el presupuesto público anterior. Entonces, la Contraloría, ¿qué hace? Verifica, revisa este documento para ver si es que en este caso ha sido elaborado correctamente, ¿no? Bien, o ha sido adulterado, modificado, etcétera, ¿no? Bien, entonces la Contraloría presenta un informe anual de auditoría de la Cuenta General de la República. También la Contraloría supervisa la ejecución del presupuesto público. Eh, el presupuesto público, cuando se está ejecutando, la Contraloría a la par, de forma paralela, también vigila, supervisa cómo se está ejecutando el presupuesto público. ¿Está bien?
¿Qué más? La Contraloría supervisa las operaciones de deuda pública. Las operaciones de deuda pública, es de cuenta que todo movimiento de dinero del Estado tiene que estar normado. Nada se puede mover así nada más. Entonces, de igual manera, ¿no? El Estado cuando paga sus deudas, tanto interna como externa, de igual manera eso está normado. Entonces, la Contraloría también supervisa eso, ¿no? Vigila si es que se está pagando según como indica la ley, o se está pagando de más, o se está pagando menos, ¿no? Entonces, la Contraloría también supervisa eso. Fiscaliza a las instituciones que están sujetas a su control. Absolutamente todas las entidades públicas están sujetas a control de la Contraloría. El Congreso anterior, donde era mayoría fujimorista, trataron de cerrar el paso a la Contraloría, ojo, en la cual mencionaban de que la Contraloría no puede supervisar, controlar a cualquier entidad pública menos al Congreso. Ojo, no querían que la Contraloría los supervise a ellos, porque ellos decían que el Congreso mismo se supervisa, ¿sí? Y bueno, trataron de cerrar el paso a la Contraloría, ¿no? No querían que supervisen al Congreso. Bueno, entonces, pero la Contraloría, jovencitos, está a cargo de absolutamente todas las entidades públicas. Puede controlar, tanto de los tres niveles de gobierno, ¿eh? Gobierno central, gobierno regional, gobierno local, y también, en este caso, las empresas públicas. ¿Ya? Absolutamente todas. Bien, seguimos a ver por acá. Vamos a hablar ahora acerca del Banco Central de Reserva, el BCR. Bien, el BCR, jóvenes, está conformado por 7 directores. ¿Ya? 7 directores, de los cuales 4 directores son elegidos por el Ejecutivo y 3 directores son elegidos por el Legislativo. ¿Está bien? 4 por el Ejecutivo, 3 por el Legislativo. De estos 4 directores elegidos por el Ejecutivo, va a salir el presidente del BCR. El Poder Ejecutivo elige a uno de estos 4 como presidente del BCR. ¿Está bien? Y luego va a ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente va a ratificar la designación del presidente del BCR. Ahora, estos 3 directores que son elegidos por el legislativo, bueno, de acá no puede salir el director, el presidente, perdón. El presidente sale de estos 4 directores elegidos por el ejecutivo. 4 y 3, 7 directores. ¿Está bien? Conforman justamente el directorio del BCR. Estos 7 directores, cuando ya son elegidos, van a juramentar ante la Corte Suprema. Ante la Corte Suprema van a decir, bueno, yo juro por Dios y por la patria, ¿no? ¿Por cuánto tiempo van a ser elegidos? Por 5 años, ¿sí? Por 5 años, es el periodo constitucional. Ahora sí pueden ser reelegidos, ojo, justamente ahora en estos días a Julio Velarde quieren reelegirlo como presidente del BCR, ¿no? O como director del BCR, ¿no? Y bueno, ya supongo que van a elegirlo como presidente del BCR. Se podría decir que es una de las pocas personas que tiene experiencia, ¿no? Experiencia en esa institución. Está 15 años en esa institución. Eh, bueno, seguimos a ver. ¿Puede ser removido del cargo los directores? Sí pueden ser removidos del cargo. ¿Está bien? Pueden ser removidos del cargo, en este caso por el Congreso. El Congreso los puede remover, o sea, el Pleno. Y de igual manera, para removerlos se necesitan votos mayores a los 2 tercios. Tú ya sabes que 2 tercios es 87 votos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, sí pueden ser removidos, ¿no? En caso que hayan cometido falta grave. Actos de corrupción, eso es clásica, ¿no? Actos de corrupción. ¿Cómo es su retribución? ¿Cómo se les paga a los directores? Bien, el presidente del BCR gana emolumentos. El sueldo de presidente del BCR es 45.000 soles. Ojo, el presidente del BCR es el que más gana, ¿no? 45.000 soles. A nivel de todos los cargos públicos, es el, es el cargo público que es mejor pagado, ¿no? 45.000 soles.
Ahora, los directores del BCR, los demás directores, ellos no ganan emolumentos, ganan dietas. Y las dietas es el pago por cada reunión en la cual están participando, ¿sí? Por cada reunión en la cual participan, justamente se les paga una dieta. Por cada reunión del directorio se les paga una dieta. Bien, por acá. El actual presidente del BCR, bueno, era Julio Velarde, ¿no? No sabemos ahorita quién va a ser, ¿sí? Recién están justamente en esa etapa de elegir. Bien, jóvenes, seguimos avanzando, a ver. Seguimos. ¿Cuáles son los requisitos para ser director del BCR? A ver, el primer requisito, ser peruano. Ojo, ¿ah? No dice peruano de nacimiento, dice ser peruano. Entonces, si dice ser peruano, por lo tanto, puede ser peruano de nacimiento, peruano por opción o peruano por naturalización. ¿Está bien? Solamente dice ser peruano. ¿Qué más? Tener solvencia moral, lógicamente, ¿no? Una persona que no haya tenido eh, actos que... no, para director son los requisitos. Valentina me dice son requisitos para director o para el presidente. Son para directores, ¿no? Para el director, ¿sí? Entonces, o sea, para los siete. Ser peruano, ¿está bien? Tener solvencia moral, una persona que no haya estado inmersa en actos de corrupción antes, ¿ya? Perfecto, Valentina. ¿Qué más? Experiencia económica y financiera. Eso sí es importante, mírame. Experiencia económica y financiera. No puede entrar cualquier persona. Bien, tiene que ser una persona que tenga experiencia económica y financiera, ¿no? Quizás antes así ha trabajado en el MEF, ha trabajado en el BCR o ha sido ministro, etcétera, ¿no? No representar a una entidad o interés particular. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel director del BCR eh, no tiene que representar intereses de otras instituciones o intereses particulares, no, sino que todo aquel candidato para ser director del BCR tiene que representar los intereses del BCR, no tiene que representar intereses ajenos, ¿no? Al BCR, ¿sí? Muy bien. Ahí están los requisitos justamente para ser director del BCR, del Banco Central. Vamos a hablar acerca de los requisitos, a ver. ¿Cuáles son los requisitos para hacer en este caso, perdón, las atribuciones para las atribuciones del Banco Central de Reserva? Se encarga de emitir billetes y monedas. Muy bien, justamente ahora por el bicentenario, ¿no? No sé si ustedes habrán enterado. Por el bicentenario, el BCR justamente emitió 5.000 monedas de un sol, de plata, ojo. Eh, se acabaron, pero así muy rápido, ¿no? Yo tenía que irse a comprar, pero ya volaron, ¿no? En 2 días nada más ya no había nada ya. ¿Se había enterado de eso o no? ¿Sabían eso? Que el BCR emitió monedas de plata, hechas de plata, ojo, no de la aleación alpaca, hechas monedas de un sol, alusivas. Los billetes, ya, los billetes en este caso sí, los billetes sí están en circulación, sí, los billetes de Pedro Paulet, los billetes de Chabuca Granda, ¿no? Sí están en circulación, son monedas hechas para circular o billetes hechos para circular. En cambio, esas monedas que les digo de un sol no estaban hechas para circular, eran monedas de colección por el bicentenario y estaban 160 soles, ¿no? Se podía comprar en el BCR a 160 soles. Solamente el BCR había creado 5.000 monedas alusivas al bicentenario, ¿no? Estaba ahí justamente en la moneda, estaba San Martín, San Martín. Justamente ahí esa imagen tradicional, ¿no? De la proclamación, estaba ahí. Y eran monedas, no eran hechas de la aleación alpaca tradicional, sino eran monedas de plata. Por eso su valor de 160 soles. Y no estaban hechas para circular, pues no creo que va con un sol vas a ir a comprar pan, ¿no? Con esa moneda de un sol vas a ir a comprar pan, sino que eran monedas de colección, ¿no? Esas monedas, por ejemplo, hay gente que ha comprado 10 monedas, ¿no? Esa moneda, por ejemplo, de acá a unos 2 años nada más, va a valer mucho dinero, ¿no? Y mucho más, de acá a unos 10 años, ¿no? 20 años,
va a valer mucho dinero, porque no todos los años se cumple un bicentenario, pues, jovencitos. Entonces son monedas de colección, ¿no? De colección. Bien, entonces, bueno, el BCR, mira, ve cómo se encarga de emitir billetes y monedas, por eso justamente hace eso, ¿no? Ustedes pueden comprar en el BCR, ojo, hay monedas de colección que el BCR vende, ¿eh? Hay monedas así bien raras, ¿no? Que el BCR justamente las vende, ¿ya? También estaba vendiendo, no recuerdo qué tipo de moneda. Pueden entrar ahí a su página web y ahí justamente observar las diferentes monedas de colección que el BCR vende. Con esas monedas tú puedes, lógicamente, ¿no? Comprar un pan, comprar pan o también puedes coleccionarlo, guardarlo, ¿sí? Tienen, o sea, los valores nominal, real, valor de cambio es igual que cualquier otra moneda, solamente que son monedas exclusivas, ¿no? Son monedas de colección, ¿ya? También sacó los billetes, ¿sí o no? ¿Dónde fueron fabricados los billetes de 10 soles y 100 soles que últimamente sacó el BCR? ¿Dónde fueron fabricados? ¿Quién me dice? A ver, ¿se enteraron o no? ¿En qué país fueron fabricados? A ver, ¿se acuerdan? ¿Leyeron un poquito? China. No, China no. Otro país, a ver. ¿Dónde fueron fabricadas nuestras moneditas? Yo les dije, ¿ah? En economía les dije dónde mayormente son fabricados nuestros billetes, ¿sí o no? En el Perú no, ¿ah? Perú, no. Colombia, ya tampoco. ¿Saben dónde, jóvenes? En Inglaterra. En Inglaterra se fabrican nuestros billetes. En Inglaterra y en Alemania. Ahí mandamos a fabricar nuestros billetes. Fueron diseñadas en Inglaterra. Esos billetes de 10 soles y 100 soles de Chauca Granda y de Pedro Paulet justamente fueron diseñadas y fabricadas en Alemania, pero en Inglaterra. Pero también mandamos a fabricar en Alemania, ¿sí? Porque no tenemos la tecnología para producir nuestros propios billetes. Hay gente que se jacta mucho que el Perú, que no sé qué más. El Perú es un país pobre, jóvenes, ¿no? Es un país pobre que ni siquiera puede producir sus propios billetes. Lo único que produce son monedas, nada más. Sus monedas. Bien, ¿qué más? A ver, informar sobre las finanzas nacionales. El BCR se encarga de informar sobre las finanzas nacionales. Yo te voy a dar un dato para que tú encuentres información confiable, de primera mano, información que se usa justamente en investigaciones, ¿sí? Ya no vas a estar creyendo lo que dice la prensa o que profe el diario tal, ¿no? Ya no, pues no, sino en este caso vas a tener información de primera mano. Eh, el BCR publica información sobre las finanzas nacionales, sobre las cuentas nacionales. ¿Dónde? En el reporte de inflación. Cuando ustedes ingresan a internet, coloquen ahí reporte de inflación del BCR y el BCR hace esas publicaciones cada 3 meses y cada 6 meses. Hace su reporte de inflación. Es un documento, es un resumen de todas las finanzas nacionales. Tú quieres saber cuánto fue el PBI en estos últimos 3 meses, ya, también sale. El PBI al fin del año tal, sale. Quieres saber cuánto fue la inflación, cuánto fue el tipo de cambio, cuánto fue en este caso las exportaciones, ¿no? De minerales, cuánto fueron las exportaciones de productos agrícolas, todo sale. Quieres saber las importaciones igual. ¿Te das cuenta? Son las finanzas nacionales. Y es información de primera mano. No hay información que sea más, se podría decir, a ver, información que sea de mayor nivel que la información oficial, pues, ¿no? Del BCR, ¿sí? Por eso justamente esta función, informar sobre las finanzas nacionales. ¿Qué más? Incluso hace poco cuando salió a hablar Pedro Franque, el actual ministro de Economía, justamente citó el reporte de inflación, bueno, dijo, según el reporte de inflación del BCR, ¿no? Tanto, tanto, tanto. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces ustedes ya tienen a la mano ahí información. Ese reporte de inflación se publica cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces ustedes ahí tienen a la mano información de primera mano. ¿Qué más? El BCR regula los créditos en el sistema financiero.
El BCR bien puede fomentar los créditos o puede restringir los créditos en el sistema financiero. Una manera de fomentar los créditos, bueno, todo va a depender de qué es lo que necesite la economía. Si la economía necesita restringir créditos, se restringe. Actualmente, con el tema de la reactivación económica, la economía necesita activar créditos, fomentar créditos, porque ustedes saben que los créditos incrementan el consumo e incrementa la producción. Entonces, por eso el BCR ahora necesita fomentar créditos para la reactivación económica. ¿Qué más? Administrar las reservas internacionales. El BCR administra las reservas internacionales, es decir, las reservas internacionales es la cantidad total de oro y dólares que tiene el BCR en su poder. ¿Ustedes cuándo es el tipo de cambio el día de hoy? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha revisado el tipo de cambio el día de hoy? A ver, jovencitos, ¿han revisado el tipo de cambio? ¿A cuándo está el tipo de cambio? A ver. Ya, mira, les voy a decir el tipo de cambio ahorita, ¿ah? Pero le voy a decir el tipo de cambio en el mercado, ¿ya? Porque eso es lo que manda, en el mercado. Porque la gente compra en base al tipo de cambio del mercado, no compra en base al tipo de cambio de la SUNAT, tampoco el tipo de cambio del- de los bancos. También el tipo de cambio actualmente está, a ver, la compra 408 y la venta 409. Se ha mantenido, ¿no? En este caso ha variado unos 0,2, ha variado, ¿no? Comparación de ayer. ¿Ya? Ahí está, muy bien, ¿ves? Casi cerca al valor que yo le estoy dando, ¿no? Perfecto, perfecto. 420, ya muy caro. Los bancos siempre manejan un valor elevado, los bancos, pero eso no nos importa tanto porque lo que importa es el mercado. Eso es lo que compra la gente común, ¿no? ¿Ven? Todos compramos el mercado. Eso es lo que manda. Bien, ya, acerca del incremento del tipo de cambio, por ejemplo, el BCR se encarga, ¿sí o no? El BCR se encarga justamente de evitar la devaluación de la moneda, ¿no? Que la moneda nacional no se devalúe. Actualmente el incremento del tipo de cambio, yo les he explicado ya bien que en este caso no es un problema estructural, no es un problema de economía, es un problema de la economía peruana, sino que es un problema coyuntural, es un problema de especulación, eh, y que lógicamente no va a pasar conforme van pasando las semanas, va a ir en este caso retornando a su normalidad, ¿no? El incremento del tipo de cambio, el BCR, por ejemplo, ¿no? Como es la máxima autoridad monetaria, por eso justamente el BCR se encarga de controlar el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué el tipo de cambio se incrementa? Porque date cuenta que el dólar es como se comporta como cualquier otro bien. Imagínate un limón. Cuando hubo escasez de limón, ¿qué pasa con el precio del limón? Se elevó, ¿sí o no? Claro. Entonces lo mismo pasa con el dólar. Cuando hay escasez de dólares en la economía, lo mismo pasa. El precio del dólar, o sea, el tipo de cambio, se incrementa. Y cuando exista abundancia de dólares en la economía, el tipo de cambio va a bajar. Entonces, cuando el tipo de cambio se incrementa, no es 100% malo. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de cambio se incrementa, es el importador al que se le está afectando, ¿no? Pero ¿quién se está beneficiando? Ahorita, ¿quién está contento con este 408, 407? ¿Quién está contento? A ver, el exportador, pues el exportador peruano está pero bailando de alegría, ¿no? Porque a él le están pagando en dólares lo que vende al exterior y él lo está cambiando, mira, a 4 soles, lo que antes cambiaba a 360, 370 y ahora está cambiando a 4 soles cada dólar. Por eso está contento el exportador, pues, ¿no? Pero ¿quién está ahí ahorita sufriendo? El importador, porque él es el que tiene, él no vende dólares, el importador compra dólares y ahora está comprando más caro. Por eso es que los productos que llegan del exterior, como el importador ahora está pagando más caro por el dólar, el importador compra del exterior y tiene que pagar en dólares. Entonces, por eso es que el importador compra dólares para que pueda pagar pues, en el exterior. Entonces, por eso es que algunos productos están incrementando su precio. Pero me estoy dando cuenta que en el mercado, muchas personas que ni siquiera deberían sus negocios, deberían haber subido sus precios, lo están subiendo. ¿Por qué? Viveza, viveza simplemente.
¿Y qué le están diciendo al consumidor? Ah, pues el incremento del tipo de cambio. Productos que se producen acá y que son producidos con insumos nacionales, se están incrementando su precio. O sea, no, el tipo de cambio ni siquiera los afecta a ellos, pero están incrementando su precio por viveza. Viveza simplemente. Y están mencionando, ¿qué le dicen al consumidor? ¿Y por qué se incrementó el precio? ¿Por qué tan caro? Ah, por el tipo de cambio. Y como el consumidor no sabe, simplemente paga. ¿Se dan cuenta? Viveza simplemente. Pero bueno, eso pasa a veces, ¿no? Bien. Por acá, a ver. Vamos a la SBS, ¿ya? La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. La SBS, bueno, está dirigida por eh, un superintendente o una superintendenta. En este caso estamos hablando de una superintendenta que es Socorro Geisen Segarra. ¿Cómo es designado en este caso el- la superintendenta o superintendente? Es designado justamente por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Por el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo. Ahora, una vez que se designa al superintendente, tiene que ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. Bien, la designación tiene que ser ratificada, o sea, nuevamente confirmada, mediante resolución legislativa. ¿Por cuánto tiempo? Por un periodo de 5 años va a ser elegida. Y sí puede ser reelegido también. ¿Está bien? Si hay reelección. ¿Qué más? ¿Cuáles son los requisitos? Perdón, las atribuciones para hacer en este caso o las atribuciones de la SBS. Las atribuciones, jovencitos, primero se encarga de autorizar el funcionamiento, fusión y cierre de las instituciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Autoriza, dice, el funcionamiento. O sea, si un banco ingresa al Perú y quiere comenzar sus operaciones, muy bien, tiene que ser autorizada por la SBS. Dos bancos en el Perú quieren fusionarse. Dos bancos quieren formar un solo banco. Entonces también tiene que ser autorizada por la SBS. Un banco está cerrando sus operaciones, ha quebrado, digamos, o está cerrando sus operaciones, ya no quiere operar en el Perú. De igual manera, tiene que ser supervisada por la SBS ese cierre, ya que puede ser que el banco está cerrando sus operaciones, pero se está llevando el dinero de los depositantes. Entonces, por eso es que la SBS supervisa el cierre. ¿Sí? Muy bien, entonces la SBS autoriza el funcionamiento, fusión y cierre de las instituciones financieras. No solamente los bancos, ojo, sino que están también las cajas municipales, cajas rurales, cooperativas de ahorros y créditos, etcétera. Además, se encarga de aprobar el estatuto de las instituciones financieras, ¿sí? El estatuto, ustedes saben que es un documento en el cual se menciona cómo está constituido, en este caso, quiénes son los principales cargos, ¿no? Cuáles son los deberes, etcétera, ¿no? Listo. Muy bien. Seguimos a ver. A ver, seguimos. Vamos a ver acá dos funciones principales de la SBS. ¿Cuál es? Detectar el lavado de activos. ¿Está bien? Detectar en este caso el lavado de activos. ¿Qué quiere decir detectar lavado de activos? A ver. Quiere decir en este caso, eh, a ver, encontrar en este caso aquellas personas o grupo de personas, ¿no? Que estén justamente haciendo pasar dinero que viene de una fuente ilícita, hacerlo pasar como fuente lícita. Principalmente se lava dinero en el narcotráfico. También de otras actividades ilegales, ojo, pero principalmente el narcotráfico. Y se van a crear empresas, ¿sí? Ficticias, empresas que se ha visto algunos, ya ustedes deben saber por ahí, ¿no? A qué funcionarios públicos se les está acusando justamente el lavado de activos. Empresas que ni siquiera tienen un trabajador y que tienen ganancias. Entonces, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cuál es el secreto? Como dice la canción. Si no tienen ni un trabajador, ¿cómo tienen grandes ganancias? Entonces, una de las razones
es justamente el lavado de activos. Es una explicación, porque justamente han creado una empresa ficticia para aparentar de que el dinero proviene de esta empresa, de las ganancias de esta empresa, pero en realidad esta empresa no es que está generando esas ganancias, sino que las ganancias vienen de dónde? Del narcotráfico. Entonces se está lavando dinero. Se estaba lavando dinero también por las cooperativas. Por eso que la SBS antes no supervisaba las cooperativas, pero después de que se encontró de que por las cooperativas también se estaba lavando dinero, la SBS ahora regula también a las cooperativas. Hay muchas empresas que en este caso han sido acusadas de lavado de dinero, lavado de activos. ¿Sí? Ya ustedes en la noticia creo que ahí tienen ya de un montón de información, ¿no? Para saber quiénes son justamente esos funcionarios públicos a los cuales se les está, o políticos tradicionales a los cuales se les está acusando de lavado de activos. ¿Sí? Y bueno, yo le doy mi punto de vista y para mí muchos políticos están involucrados en lavado de activos. Por eso es que el narcotráfico hasta ahora no desaparece, pues. ¿Por qué el narcotráfico 30 años, 40, 50 años hemos aprendido a convivir con el narcotráfico? Porque lógicamente muchos funcionarios, muchos políticos están involucrados en narcotráfico, viven de eso. Por eso es que no desaparecen, ¿no? Nunca se ha elaborado una política seria para desaparecer de raíz el narcotráfico. Nunca, ¿no? Bueno, ¿qué más? Detectar el financiamiento del terrorismo. Una de las fuentes de financiamiento del terrorismo es el narcotráfico también. Por eso se llama narcoterrorismo, ¿no? Narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque justamente eh, una de las principales fuentes de financiamiento del terrorismo es justamente el narcotráfico. Y actualmente en el Brain, por ejemplo, en los remanentes de Sendero sirven de seguridad para el narcotráfico y el narcotráfico los financia, ¿no? ¿Por qué hasta el día de hoy en este caso no se ha acabado con el remanente de Sendero? Porque simplemente no es de interés, solamente es de interés para temas electorales, ¿no? Pasado eso, no es de interés del Estado. Las autoridades y los candidatos que son elegidos se desentienden. Por eso es que hasta ahora no se logra desaparecer a los remanentes, ¿no? Bueno, jovencitos, son cosas que se tienen que conversar bien, ¿no? Bien, jóvenes, ahí está, mira, ve. De eso se encarga la SBS, ojo, ¿eh? Detectar el financiamiento de terrorismo, detectar el lavado de activos, etcétera, ¿no? Bien, pasamos a tu preguntitas. A ver, dice, uno, a ver, participa. Es la finalidad del Banco Central de Reserva. ¿Cuál es la finalidad del BCR, jóvenes? A ver, la C, ¿no? Claro, muy bien, velar por la estabilidad monetaria. Perfecto. Dos, el Banco Central de Reserva está conformado integrado por, a ver, ¿cuál sería la clave ahí? Dos dedo, claro, un directorio de 7 miembros, ¿no? Claro. Tres, es el organismo encargado de detectar el lavado de activos. Ya creo que ahí está recontra fácil, ¿ah? Lavado de activos, la SBS, ¿no? Claro. Cuatro, el cargo de Contralor General de la República es por un periodo de, ¿por cuánto tiempo dije el Contralor? 7 años, ¿sí o no? Claro, muy pocas autoridades están 7 años. Cinco, es considerado el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Órgano superior del Sistema Nacional de Control. Muy bien, la Contraloría, pues, se encarga de controlar, vigilar, ¿no? Claro. Muy bien, jovencito. Vamos a pasar rápidamente al Classroom para resolver sus preguntitas, ¿ya? Ustedes son 116, ¿o no? Ya se me sale el 116. Cívica, ¿no? Ya, cívica. A ver, ingresamos. Uy, a ver. Uy, ¿qué pasó con el Classroom? A ver, un momento, está un poquito... Está así. Ingresamos a ver, jovencitos.
Vamos a ver un momento, está muy lento el Classroom, ¿no? A ver, cívica. Listo, ahora sí, ingresamos a ver, jovencitos. Ya, a ver, ingresamos a la guía, ¿ya? Vamos a resolver tus preguntitas. Terminando la guía, subimos los PPT. A ver, ya. A ver, dice por acá, número uno, ¿ya? Dice, uno, situación caracterizada por la ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel general de precios y siguientemente en el valor del dinero, el cual constituye la finalidad del BCR. En pocas palabras está diciendo cuál es la finalidad del BCR, ¿no? A ver, ¿cuál es el fin del BCR? Justamente lo que me acaban de decir ustedes, ¿no? Es administrar la reserva, perdón, preservar por la estabilidad monetaria, ¿sí? Uno sería elefante, preservar la estabilidad monetaria. Dos, la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, quien la ejerce por intermedio del Banco Central. Los billetes y monedas que el banco pone en circulación se expresan en términos de unidad monetaria del país y son, ¿cómo es el dinero, a ver, que emite el BCR? ¿Cómo son? A ver, la unidad monetaria en el país, cómo es? De aceptación forzosa para el pago de toda obligación pública o privada, de aceptación voluntaria solamente en las personas naturales, de aceptación voluntaria solamente de personas jurídicas, de aceptación obligatoria a los acreedores internacionales, no, internaciones, de aceptación obligatoria solamente de la compra de bienes inmuebles, no, sería el avión, ¿no? Avión sería la respuesta, es de aceptación forzosa para el pago de obligaciones públicas y privadas. ¿Está bien? Dos, avión. Tres, según la ley orgánica del BCR, las disposiciones que emita el Banco Central de Reserva en el ejercicio de sus funciones son de obligatorio cumplimiento para, a ver, dice por acá, según la ley orgánica del BCR, las disposiciones que emite el BCR en el ejercicio de sus funciones son de obligatorio cumplimiento para quienes están obligados en cumplir, jovencitos, en este caso, las disposiciones del BCR. Serían acá todas las entidades del sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando el BCR en este caso brinda, eh, bueno, cuando el BCR, por ejemplo, ¿no? Incremente el encaje legal, lógicamente, ¿no? Se encarga justamente de cumplir todas las entidades financieras, ¿no? Cuatro, el BCR tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de y puede establecer sucursales, agencias y otras oficinas en lugares de la República donde lo juzgue conveniente. ¿Dónde está su sede la sede del BCR? A ver, ¿dónde está, jovencitos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Elefante obeso, a ver, ya. Su sede está en Lima, está bien en Lima. Eh, de la única entidad, jovencitos, en la cual su sede no está en Lima, el único organismo constitucional autónomo que su sede no está en Lima es el Tribunal Constitucional, ¿sí? El TC es la única institución que su sede no está en Lima, sino está en Arequipa. De todo el resto de organismos constitucionales autónomos, sí está en este caso, sí se encuentra en Lima, ¿sí? Listo. Seguimos a ver. Vamos a seguir por acá, jovencitos. A ver, seguimos por acá. 5. Respecto al directorio del BCR, él designa a 4, entre ellos al presidente del BCR.
él ratifica este y designa a los 3 restantes. A ver, jovencitos, ¿quién se encarga de elegir a los 4 y quién se encarga de elegir a los 3 restantes? Sería en este caso, a ver, ¿quién sería? Acá sería el Poder Ejecutivo y, a ver, ya, avión, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿sí o no? ¿Está bien? 5, avión. 6. Marque verdadero o falso respecto al BCR. Los directores deben ser peruanos. Sí, tienen que ser peruanos. Perfecto. Tener reconocida solvencia moral y poseer amplia competencia. Sí, claro que sí. Tener experiencia económica y financiera. Perfecto. Sí. No representar a una entidad o interés particular alguno. Exactamente. No representar en este caso a una autoridad o interés en este caso eh, o interés particular, ¿no? Su voto debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de la finalidad y las funciones del Banco Central de Reserva. Exactamente, verdadero. Entonces sería todo verdadero, ¿no? 6, elefante. 7. Marque verdadero o falso según corresponda respecto a las incompatibilidades previstas en la Constitución y las leyes especiales. Las personas que no pueden ser directores del BCR. ¿Quiénes no pueden ser directores del BCR? A ver, veamos por acá. Los que hubiesen sido condenados por delito doloso, ya, ellos sí no pueden ser. ¿Está bien? Eh, ellos sí no pueden ser jovencitos. ¿Qué más? Los quebrados, tampoco. Los que tengan deudas tributarias en cobranza coactiva por un monto mayor a 5 UITs, exactamente, ellos tampoco pueden ser, ¿sí? Los que tienen cobranza, deuda tributaria con cobranza coactiva. Cobranza coactiva quiere decir que ya embargo de bienes. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver. En este caso, a ver, los que conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por embargos, claro que sí, ellos tampoco pueden. 7 sería, a ver, 7, ahí está, elefante. Muy bien. 8. La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del quien le ejerce por intermedio de él. A ver, ¿cuál sería acá la clave, jovencitos? A ver. ¿Quién tiene la facultad exclusiva de la emisión de billetes y monedas? Y la ejerce, dice, por medio de, a ver, la ejerce por medio de, a ver, ¿qué marcan ustedes? Avión, beso, casa. ¿Ya? La clave acá sería avión, ¿no? La emisión está a cargo del Estado y lo hace mediante el Banco Central de Reserva. ¿Sí? 9. El Contralor General de la República es designado por un periodo de 7 años y removido por él. Bien, quien puede remover al Contralor es el Poder Legislativo. Muy bien. Y 10. Es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero de seguros y sistema privado de pensiones. Muy bien, estamos hablando de quién? De la SB, de la SBS, ¿no? La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Muy bien, 10, dedo. Muy bien, jovencito. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Quiero saber, jovencitos, si tienen algunas preguntas, a ver si hay algunas dudas. ¿Hay algunas preguntas, algunas dudas? A ver, por favor, me confirman. A ver, por el Meet. La 8 no es al revés. A ver, vamos al problema 8. A ver, a ver. Ah, ya, el problema 8 creo que es en este caso se encarga el BCR, ¿no? De facultad exclusiva ya. Jovencitos, la emisión de billetes y monedas es exclusividad del Estado. El Estado peruano es el único quien puede justamente crear billetes y monedas. ¿Y mediante qué organismo público se encarga de la creación de billetes y monedas? Mediante el Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Está bien? Mediante justamente
el Banco Central de Reserva. ¿Ya? A ver, vamos a ver la clave que nosotros hemos marcado. A ver, vamos a ver qué clave hemos marcado nosotros. ¿Dónde está la guía? Aquí está. A ver, a ver. Vamos a ver si nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado. A ver. Claro, la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, quien lo ejerce por intermedio del BCR. ¿Bien? ¿Con qué clave se estarían confundiendo? A ver, la 9 y la 10. La 9 es el Poder Legislativo. ¿Está bien? Y la 10 es la SBS, la D. 9D y 10C. ¿Ya? Muy bien. Yo puse la B en la 8. A ver, la B, la 8, la 8, la 8, la 8. Ya. No, pues sería la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del BCR. Ya. Y lo ejerce por intermedio del Estado. No, pues no. Es al revés, ¿no? Es facultad exclusiva del Estado y lo hace mediante el BCR. El BCR, el Estado, emite los billetes y monedas mediante el BCR. Es decir, el Estado es el único quien puede administrar justicia en el Perú, un ejemplo. ¿Y mediante quién lo hace? Mediante el poder judicial. ¿Te das cuenta? El Estado es el único quien puede administrar justicia en el Perú. ¿Y mediante quién lo hace? Mediante el poder judicial. ¿Sí? Algo similar así. ¿Ya? Muy bien, jovencito. Entonces vamos a culminar con nuestra clase de cívica. Nos vemos la siguiente clase. Vamos a culminar ahí con nuestra clase, ¿sí? Gracias, jovencitos, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, jovencito, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, jovencito, gracias. Culminamos con nuestra grabación.